Vamos a analizar el SP500, vamos a ver en dónde nos quedamos, también el porqué de los movimientos, etcétera. Obviamente hay algunos ligeros ajustes que hice, claro, dependiendo del análisis que estaba haciendo y bueno, digamos con lo nuevo que he implementado. Bueno, en sí recordemos esto, que teníamos este movimiento, incluso la zona de reversión. Recordarán que en el anterior video les comentaba que era viable llegar a esta zona e incluso tocar hasta este punto de acá. Vean que el precio regresó. También les comenté aquí que teníamos que esperar una reacción y después encontrar una señal de giro que después de haber caído nos diera una entrada. Vean cómo este movimiento se dio, vino, retesteó, entró de lleno a la señal y después siguió su camino hacia donde, hacia esta zona de los 5600, que es incluso intenta hacer nuevos máximos. ¿Por qué? Porque vean que también recordarán que aquí les comenté que estaban estos stops y estos stops, y hacia dónde se dirige. Pues bueno, al menos por ahora se podría dirigir a los 5750, pero también esto se me hace curioso, y es que el día de hoy no hizo un nuevo máximo. En sí lo que hizo fue un movimiento al alza al cerrar el mercado, intento de movimiento alcista, incluso de cierre, pero el día no cerró arriba. Ahorita lo veremos con el time frame de una hora, pero para ya terminar, me parece que incluso, a menos de que aquí se mantenga lateral, incluso pueda venir a hacer un movimiento pequeño. Dependerá también de cómo es que se desarrolle. Por ejemplo, lo que podría ver es que incluso podría hacer un movimiento similar a esto, en donde incluso venga a entrar otra vez a la zona de entrada aquí en giro, e incluso pueda hacer un retesteo pequeño hacia esta zona de acá y después hacer un movimiento hacia acá. Eso podría ser digamos el movimiento que se podría desarrollar, pero a muy corto plazo. Es decir, que si en algún momento llega a hacer esto, pues bueno, podremos meternos en este punto. Aunque sí es una zona un poquito arriba, pues sí. Ahora también veamos cómo se está desarrollando la vela semanal. Vea que incluso las velas semanal anterior, vean cómo se desarrolló también, y obviamente esta es la de esta semana, aunque no está teniendo tanta fuerza. Vean cómo esta se intentó recuperar totalmente la caída que había tenido. Ahora digamos esta idea ya queda un poco descartada, y claro, seguimos con la proyección primaria. Ahora este movimiento también hacia dónde nos podría llevar. Pues bueno, por ahora me parece que sería ideal tomarlo desde este punto para incluso la posible proyección de digamos de precio. Ahora estamos viendo un movimiento en donde incluso este movimiento nos podría llevar hacia la zona nuevamente, digamos que sí podría venir a tocar en este punto. Ahorita solamente lo estoy haciendo con puros dibujos, esta zona de acá. ¿Por qué? Porque este es el stop más cercano, incluso el low, que de alguna forma vean cómo tuvo esa reacción alcista. Entonces incluso podría venir a tocar esta zona de acá para tomar cierta liquidez y después, claro, iniciar un movimiento alcista. Ahora, si en algún momento esto se llega a devolver, pues simplemente esto totalmente va a romper la estructura que tenemos acá. Ahora esta estructura no es tan fuerte, sinceramente. O sea, el movimiento, el ángulo de este movimiento no es tan fuerte, es similar a este. Vean que incluso a pesar de que tuvimos un movimiento así, vean cómo retrocedió de alguna forma. Entonces esto es viable hasta cierto punto. Claro, mientras no rompa este low, todo está bien. Y vamos a verlos ahora sí en una hora. Veamos que en una hora ya se ve un poquito más digamos, un poco más claro. Esta idea también ya de consolidación aquí, pues bueno, ya la voy a borrar para que no esté ahí causando más ruido. Sí, me parece que incluso sí, esta zona es la que yo vería. Esta zona es la que yo vería para una posible entrada, incluso hasta acá. Vean que en una hora giro nos muestra la entrada hasta este punto. Entonces tenemos una entrada aquí, otra entrada acá. Cualquiera de las dos es válida, sí, siempre y cuando haya esta reacción. Lo mismo que aquí, el precio podría caer, tener un rebote y después, claro, tener una entrada de giro en esta zona de acá, es decir, una zona de acá, para después meternos al mercado, y que claro, después de haber roto los stops, eso sería lo más viable. Por ahora, pues bueno, vamos a esperar ese desarrollo, aunque digamos que por proyección también cerró abajo. De hecho, esta vela de rechazo que tuvo, esto fue antes, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde fue un rechazo fuerte. Incluso cerró debajo de la proyección, incluso debajo de este low. Esto de alguna forma es negativo a corto plazo. También recordemos que después de la conferencia de la Fed, el precio suele acomodarse. Así que incluso vean que el cierre diario, vean cómo cerró totalmente. Obviamente aquí el día está abriendo
alcista y está intentando incluso tomar este stop de acá, pero esto es en la sesión de Asia, no en la sesión de Nueva York. Ahora también veamos que incluso en la sesión de Asia podría mantenerse todavía lateral, hasta incluso en la sesión de Londres hacer un alto más alto, romper los stops y después ahora sí caerse en la sesión de Nueva York de mañana. Dependerá muchísimo de cómo es que se llegue a dar este movimiento. ¿Por qué? Porque también estamos teniendo una purga de estos stops de acá. Entonces hay que tener cuidado con ese movimiento. ¿Por qué? Porque no todo es lo que parece. Por ejemplo, en esta semana podría simplemente darse a la reacción, acomodarse el mercado, venir, tocar los stops de los que entraron antes de la conferencia de la FED, todos estos stops, incluso este que ya habíamos comentado. Y claro, después de eso, de haber tomado esos stops la siguiente semana quizá, ya ahora sí que no tenemos como tantos movimientos locos, pues venir, tocar la zona, incluso venir a hacer este movimiento que ya tenemos dibujado y después claro, venir a un movimiento alcista. Entonces también incluso eso aplica con Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin también tuvo una reacción alcista de corto plazo. Ahora eso no quiere decir que ya desde aquí pueda volarse. Sí se podría volar siempre y cuando también haya liquidez necesaria, pero podría hacer movimientos similares a estos, incluso también una consolidación pequeña y después claro venir a caer. Por ahora pues bueno, eso es lo que veo con dibujos. Ahora vamos a verlo, voy a ocultar nomás los dibujos para que lo podamos ver un poco más claro con los indicadores. Ahora sí voy a activar los indicadores para que lo podamos ver. Vean que nuevamente Kaizen nos muestra la zona a romper, obviamente el punto de interés y la zona de stops. Aquí no hubo un cierre arriba. Si hubiera habido un cierre arriba, pues bueno, la ruptura hubiera sido mucho más fuerte, claro, e incluso el movimiento ya estaría, por ejemplo, aquí en 5722 aproximadamente. Pero pues bueno, no fue así, al menos por ahora. Tenemos también, bueno, órdenes blocks que ustedes los pueden ver, falsa ruptura y después venía a tocar esta zona otra vez. Con giro nos los viene a dar, ya lo habíamos visto. Con Kaizen, pues bueno, lo estamos viendo a 4 horas. Me parece que es importante verlo a 4 horas. También ahorita lo veremos a 1 hora. Cualquiera de los dos timeframes es importante, sí. Ahora esto también se viene a acomodar los ciclos digamos los ciclos que tenemos aquí. Estos también se podrían irse acomodando, incluso ahorita están sincronizados totalmente, entonces esto se va a ir acomodando conforme pasen los días. Y claro, incluso podríamos tener la posible entrada también aquí en esta zona. Recordemos que pues bueno, ahorita no estamos incluso en una zona de longs, estamos en una zona que porque este precio sí puede ser interesante. Incluso vean que también por colores estamos en una zona roja, ¿no? Igual similar a la de giro también, que en su tiempo vimos. Estamos en una zona roja, entonces hay que esperarnos incluso a meter si es que metemos un long. Ahora vamos a verlo en un time frame de 1 hora. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno, aquí hizo un HS en diario. Igual la zona serían los 5480, al menos por ahora. Con Air Force One tenemos eso. Y claro, con el nuevo indicador, pues bueno, teníamos toda esta zona de acá. Igual nos viene a dar esta zona de 618. Toda esta zona pues sería una zona de interés para meter longs. Podría simplemente irse al alza, tener movimientos y después claro caer hasta esta zona. Entonces vamos a ver cómo reacciona aquí, porque está tomando en cuenta estos swings, este y este. Entonces vamos a ver si esto de verdad es, a menos de que no logre hacer un alto más alto aquí, sí tenemos la probabilidad de venir a tocar todavía esta zona. Eso es lo que tendríamos que estar viendo en toda esta zona. Incluso sí me parece que esta zona podría ser la viable. Ahora también existe una zona pequeña que tenemos que ver, y sería la zona de los 5600 como mínimo, que es lo que habíamos marcado también antes. Tener un movimiento así, después una falsa ruptura a la baja y después que se recupere, pero sería muy a corto plazo. Vamos a verlo en 15 minutos también para ver cómo es que se va dando. E incluso vean que en el time frame de 1 hora se había hecho divergencia bajista. Entonces pues bueno, también eso hay que tener en cuenta con el DXY. Aquí también en 15 minutos, incluso esta vela de 4 horas se está mostrando con tendencia neutral. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso está rompiendo y tomando la liquidez de esta zona, estos tops y estos stops. Incluso este stop lo podría dejar por ahora y después venir a caer. Entonces incluso para meterse en un short, pues bueno, lo que yo buscaría a corto plazo es que claro, el precio se revertiera y tuviera un cierre primero dentro de esta zona de aquí, de los 5660 por aquí, venga, incluso haga un bajo más bajo. Inclusive me gustaría que es que tendría que verlo en 5 minutos como para pulir un poco más la entrada. Digamos que aquí es rechazado, ¿no? Tendremos que tener un cierre debajo de este low pequeño que tenemos acá.
para poder intentar un short. Es decir que aquí tendríamos que caer, venir incluso a retestear esta zona de aquí, venir un retesteo en esta magnitud y después, claro, para cazar el short. ¿Hacia dónde? Primero obviamente a los stops más cercanos, que sería esta zona. Es decir, eso sería muy a corto plazo, teniendo en cuenta también la vela diaria que fue bajista, teniendo en cuenta que la vela de 4 horas que ahorita vimos en 15 minutos está siendo neutral, y que claro, esta vela está abriendo alcista. Entonces para poder subir tiene que también bajar, así que podría tener que venir a tomar esta liquidez de hoy tal cual, o de ayer también incluso, y claro, venir a tocar los stops y ahora sí, vámonos para arriba. Dependerá muchísimo de cómo es que se desarrolle. Bueno, así que sin más, ya vimos todos los escenarios en los diferentes timeframes, desde 4 horas, 1 hora y 15 minutos, que son los importantes, al menos a corto plazo, para podernos darnos una idea de que el precio pueda tocar esa zona. Dejo el video hasta aquí, hasta luego.